Este video audita por qué la historia oficial de El Jazne en Petra, la de una simple tumba, es una ficción que no sobrevive a la más simple prueba de estrés de ingeniería. La narrativa oficial nos dice que El Jazne es una tumba, tallada por los nabateos, una cultura de comerciantes de caravanas. Mira, la propia piedra contradice directamente esta narrativa simplista. El salto de una cultura nómada, experta en la logística de caravanas, a la maestría en ingeniería monolítica para tallar una fachada de 40 metros de altura en un acantilado de arenisca, es un salto que desafía toda lógica de desarrollo de habilidades. Piensa, la construcción de un monumento de esta escala requiere un linaje de conocimiento en cantería que se transmite a través de generaciones, no una decisión repentina de asentarse y empezar a tallar. La prueba es simple. Busca el registro arqueológico de proyectos de cantería nabateos intermedios, proyectos de entrenamiento, que muestren una evolución gradual de la habilidad. No existen. ¿Cómo pasa una cultura de la gestión de camellos a la gestión de un proyecto de construcción monumental que duraría años, sin una sola fase de aprendizaje documentada? La narrativa aceptada afirma que los nabateos se convirtieron en una sociedad sedentaria y urbanizada en el siglo I después de Cristo, lo que supuestamente justificaría tales proyectos. Pero esto solo agrava la contradicción, no la resuelve. Cualquier planificador de infraestructuras te dirá que una ciudad recién establecida tiene una lista de prioridades innegociable: infraestructura de agua, viviendas para la población, murallas defensivas y mercados para el comercio. Un mausoleo extravagantemente ornamentado, supuestamente para un solo rey, Aretas IV, habría consumido una porción desproporcionada del presupuesto, los materiales y, lo que es más importante, la mano de obra especializada de la ciudad. A la realidad no le importa la vanidad. Haz la comprobación más sencilla. Audita el plan de proyecto de cualquier ciudad emergente en la historia. La tumba de un líder nunca es la primera ni la más grande inversión. ¿Por qué una civilización pragmática invertiría una cantidad tan absurda de capital y habilidad en una tumba, cuando las necesidades de una ciudad en crecimiento son abrumadoramente más urgentes y prácticas? La existencia de otras tumbas talladas en roca en Petra se presenta como prueba de que existía una tradición de cantería, pero esta afirmación se desmorona bajo el más mínimo escrutinio visual. Simplemente compara el Casne con las docenas de otras tumbas en la llamada calle de las fachadas. La prueba es directa y no requiere un título en historia del arte. Pon una imagen de alta resolución del Casne junto a una de las otras fachadas. Es como comparar un dibujo infantil con un plano de ingeniería de precisión. La diferencia no es de grado, sino de clase. Las otras estructuras son en su mayoría cajas simples talladas en la roca, con una decoración rudimentaria. El Casne es una obra maestra de simetría perfecta, proporciones clásicas y detalles delicados a una escala monumental. Apuntar a estructuras menores es una distracción, no una explicación. No puedes engañar a las restricciones de la habilidad. ¿Cómo puede una tradición de tallado rudimentario justificar la aparición repentina y sin precedentes de una obra maestra de ingeniería que no tiene igual en toda la región? Esta justificación de la tradición es una falacia lógica, un intento de conectar dos puntos que no tienen una línea entre ellos. La existencia de talleres de carpintería en un pueblo no explica la aparición espontánea de una catedral gótica en medio de ellos. No funciona así. El salto cuántico en habilidad, escala, complejidad y perfección simétrica que vemos en el Casne es una anomalía total. Seamos honestos. Para pasar de tallar una puerta en la roca a ejecutar la fachada de El Casne, se necesita un cambio fundamental en tecnología, conocimiento y organización. Tienes que verificar la línea de tiempo de la innovación. No hay una progresión gradual. No hay un protocasne que muestre a los canteros practicando estas técnicas complejas. Simplemente aparece, completamente formada. ¿Estamos realmente aceptando que esta anomalía es el producto de una evolución normal? ¿O es la evidencia de una intervención externa o un propósito completamente diferente? La historia oficial intenta resolver este enorme vacío de habilidad, sugiriendo que su control de las rutas comerciales de incienso y especias les dio la riqueza para financiarlo. El dinero es un factor, sin duda, pero el dinero compra mano de obra y materiales, no compra conocimiento y experiencia instantáneos. Un especialista en construcción te dirá que la ingeniería monolítica, tallar una estructura a partir de la roca viva, es la forma más difícil e implacable de construcción que existe. Es un proceso sustractivo, no aditivo. No hay margen de error. Un solo golpe de cincel equivocado en un lugar crítico, un error de cálculo en un ángulo, y una década de trabajo podría quedar permanentemente arruinada. No puedes simplemente contratar a un ejército de trabajadores.
no cualificados y esperar que produzcan esto. No puedes engañar a las restricciones. ¿De dónde vinieron los maestros artesanos con décadas de experiencia en este campo tan específico? ¿Y por qué su obra cumbre aparece de la nada en el registro nabateo? Para tapar este agujero, se sugiere que constructores de Alejandría, con su sofisticada tradición arquitectónica helenística, pudieron haber sido contratados. Detente a pensar. Esta es una admisión tácita y reveladora de que la capacidad local era, de hecho, insuficiente. Pero esto no resuelve el problema, simplemente lo desplaza y crea una cascada de nuevos problemas logísticos. Piensa en las entradas y salidas de un proyecto. Así, mover un equipo de élite de maestros artesanos, junto con sus familias, Asistentes y herramientas especializadas, a través de cientos de kilómetros de desierto inhóspito. Es un proyecto masivo en sí mismo. Necesitarían alojamiento a largo plazo, un suministro constante de alimentos y agua, seguridad y un taller completo, fabricar y mantener sus herramientas. Esto no es un trabajo de fin de semana, es una ocupación de años. ¿Dónde está la evidencia arqueológica de este campamento de trabajo extranjero, que habría sido del tamaño de un pequeño pueblo y habría operado durante años? La ausencia de este pueblo de constructores es una evidencia negativa crucial, que la narrativa oficial ignora por completo. Una operación de esta magnitud, que dura años, deja un rastro arqueológico inconfundible. Estamos hablando de cimientos de viviendas temporales, áreas de cocina comunales, vertederos de basura, con cerámica extranjera distintiva de Alejandría, y sobre todo, los desechos industriales, de su trabajo. No puedes albergar a cientos de personas durante años, en el desierto sin dejar una huella masiva. La comprobación es directa. Excava sistemáticamente las áreas circundantes en busca de un asentamiento satélite, con artefactos de origen alejandrino del periodo correcto. No se ha encontrado. Nada a la escala requerida. ¿Debemos creer que este equipo de élite vivió en el aire y trabajó sin dejar rastro, o es más probable que la historia de los constructores extranjeros sea una ficción para explicar una habilidad que de otro modo es inexplicable? Ahora, cambiemos la lente y examinemos las herramientas, porque aquí es donde la narrativa oficial se convierte en una farsa. La afirmación inicial de que se usaron cinceles de cobre para tallar arenisca con esta precisión fue rápidamente abandonada, porque es físicamente imposible. El cobre es demasiado blando. La historia se ajustó para decir que probablemente usaron herramientas de hierro y quizás acero primitivo. Pero incluso con herramientas de hierro, la arenisca de Petra, aunque relativamente blanda, es extremadamente abrasiva. Un cincel de hierro, al golpear la roca rica en cuarzo, perdería su filo en cuestión de minutos. Haz la comprobación más sencilla. Golpea una pieza de acero de herramientas contra una piedra de amolar y mide cuánto tiempo tarda en redondearse el borde. Es increíblemente rápido. Para lograr esos cortes nítidos y detalles finos a lo largo de una fachada de 44 metros, los trabajadores necesitarían un suministro constante y masivo de cinceles recién afilados. ¿Cómo se sostuvo esa demanda industrial? Imagina la logística de soporte requerida solo para las herramientas. A la realidad no le importa. No estamos hablando de un tipo con una piedra de afilar en una esquina. Estamos hablando de una operación industrial a gran escala. Se necesitaría un equipo dedicado de herreros trabajando a tiempo completo, con múltiples forjas ardiendo día y noche, solo para mantener el ritmo de los canteros. Calcula el consumo de recursos para esa operación. El carbón vegetal para alimentar esas forjas habría requerido la tala de bosques enteros en una región árida. El mineral de hierro o las barras de metal tendrían que ser transportadas al sitio, un costo logístico enorme. Esta operación de soporte dejaría un rastro arqueológico colosal, enormes montones de escoria de la forja, herramientas rotas o desechadas, restos de las propias estructuras de la forja y depósitos de ceniza. Carbón. Una industria no puede operar sin dejar residuos. ¿Dónde está la evidencia física de esta fábrica de herramientas que habría sido absolutamente esencial para el proyecto? La falta de esta evidencia industrial es devastadora para la historia oficial. No es que no la hayamos encontrado todavía, es que su ausencia en un sitio tan extensamente estudiado como Petra es una declaración en sí misma. Es una prueba de que la operación descrita no ocurrió. Un proyecto de esta precisión y escala no puede existir sin la infraestructura industrial de herramientas que lo respalde. No puedes engañar a las restricciones de la física y la metalurgia. La piedra se come el metal.
Para tallar la piedra, necesitas un suministro interminable de metal afilado. Para tener ese suministro, necesitas una fábrica. La comprobación es simple. Busca los montones de escoria. No hay fábrica. Por lo tanto, el método de construcción propuesto es una fantasía. ¿Cómo se puede mantener un proyecto de esta precisión y escala sin la columna vertebral, logística e industrial que la evidencia arqueológica simplemente no muestra? La precisión es el verdadero asesino de la teoría. Seamos honestos. La fachada de El Casné es casi perfectamente simétrica. Las columnas, los capiteles, los frontones, las estatuas en los nichos, todo está equilibrado a una escala monumental, con una tolerancia mínima. Lograr esta consistencia con herramientas manuales que se desgastan y cambian de forma con cada golpe es prácticamente imposible. Cada cantero tiene un estilo ligeramente diferente, cada golpe varía en fuerza y ángulo. Lograr una superficie uniforme y detalles idénticos a lo largo de 28 metros de ancho y 40 de alto requiere no solo una planificación meticulosa, sino instrumentos de medición y plantillas de una precisión asombrosa. La comprobación es intentar transferir un diseño complejo a una pared vertical a gran escala, usando solo las herramientas supuestamente disponibles: plomadas, cuerdas y escuadras de madera. La acumulación de errores haría que la simetría fuera una quimera. ¿Cómo se logró esta perfección casi asistida por computadora con tecnología de la Edad de Hierro? La respuesta oficial a este problema es una frase vacía: planificación arquitectónica avanzada. Esto no significa nada sin evidencia que lo respalde. Es una etiqueta que se pone sobre un misterio para fingir una explicación. ¿Dónde están los planos arquitectónicos? ¿Los modelos a escala en piedra o arcilla? ¿Los rollos de papiro con los cálculos geométricos y las instrucciones de construcción? Otras culturas antiguas que construyeron a gran escala, como los egipcios y los romanos, nos dejaron registros de sus métodos. Tenemos papiros que detallan la logística de la construcción de las pirámides. Tenemos el Tratado de Vitruvio sobre la arquitectura romana. De los nabateos, en este aspecto crucial, tenemos un silencio casi total. Una planificación sin herramientas y registros para ejecutarla es solo un sueño. Haz la comprobación más simple. ¿Realmente creemos que esta perfección matemática se logró a ojo, con herramientas manuales que se deformaban con cada uso? Incluso si tuvieran un plano perfecto, la ejecución presenta problemas insuperables. En la construcción moderna, usamos láseres, teodolitos y cuadrículas de referencia para transferir un diseño a un sitio. ¿Cómo lo hicieron ellos? La idea de usar cuerdas de cáñamo, que se estiran y se contraen con la humedad, para establecer líneas de referencia a lo largo de decenas de metros, es absurda. Cualquier error en la línea de base inicial se magnificaría exponencialmente a medida que subieran por la fachada. Lo que se rompe primero en cualquier proyecto de precisión es la referencia. Sin una referencia estable e inmutable, la simetría a gran escala es imposible. El producto final, la propia fachada simétrica, es la prueba de que debieron tener un método de medición y transferencia de diseño mucho más sofisticado de lo que se admite. ¿Qué método era ese? ¿Y por qué no hay rastro de él? La técnica de construcción propuesta, tallar de arriba hacia abajo, es la única forma lógica de hacerlo en una pared de acantilado. Los canteros habrían necesitado establecer una plataforma de trabajo en la cima y luego descender, eliminando la roca nivel por nivel, usando la propia roca como su andamio. Pero esto introduce un nuevo conjunto de restricciones extremas de seguridad y logística. Los trabajadores estarían suspendidos en andamios precarios o de pie sobre la misma superficie que estaban cortando, a decenas de metros sobre el suelo del cañón. El riesgo de caídas, de que se desprendan grandes bloques de roca inesperadamente, de errores de cálculo que comprometan la integridad de toda la estructura, sería astronómico. La gestión de la seguridad en un entorno así sería una pesadilla. Un especialista en seguridad en la construcción te dirá que la tasa de accidentes habría sido terrible, deteniendo el trabajo constantemente. ¿Cómo se gestionó un proyecto de tan alto riesgo sin un solo error catastrófico visible en la estructura final? Ahora considera el problema de la eliminación de escombros, un factor que los historiadores del arte a menudo ignoran, pero que es la principal preocupación de cualquier ingeniero de construcción. Al tallar de arriba hacia abajo, miles y miles de toneladas de arenisca tendrían que ser retiradas del estrecho desfiladero del SIC. Esto crearía un cuello de botella logístico monumental.
Cada cesta de roca triturada tendría que ser bajada cuidadosamente y luego transportada a mano o en burro a lo largo de más de 1 kilómetro por el sinuoso y estrecho cañón. Al mismo tiempo, los suministros, el agua, los alimentos y los nuevos equipos de trabajadores tendrían que subir en la dirección opuesta. Es un flujo de tráfico en dos direcciones en un espacio increíblemente confinado. Haz la simulación logística. El más mínimo retraso en la eliminación de escombros detendría todo el proyecto, ya que el espacio de trabajo se llenaría de rocas. ¿Cómo se gestionó esta operación logística masiva, constante y de doble sentido en uno de los espacios de construcción más restrictivos imaginables? La línea de tiempo estimada oficialmente, de aproximadamente 3 años, es quizás la afirmación más increíble de todas y una pieza de ficción completa. Piensa en la cantidad de roca que hay que quitar, no solo en volumen bruto, sino con una precisión milimétrica. Piensa en el acabado de las superficies, el tallado de los capiteles corintios, las estatuas y los delicados frisos. Un plazo de 3 años significaría un ritmo de trabajo frenético, operando casi 24 horas al día, 7 días a la semana, con múltiples equipos de artesanos de élite, altamente cualificados, trabajando en perfecta sincronización. Cualquier gerente de proyectos de construcción te dirá que los proyectos complejos e innovadores, siempre, sin excepción, tardan más de lo previsto, no menos. La realidad no pide permiso. Los retrasos por el clima, las enfermedades, las huelgas, el desgaste de las herramientas o los accidentes son inevitables. No puedes engañar a la fricción del mundo real. Esta estimación de 3 años no tiene en cuenta los puntos de fallo del mundo real. Es un número de oficina, una estimación de hoja de cálculo que no tiene relación con la realidad del trabajo en el campo. Para que fuera remotamente posible, la operación tendría que haber funcionado con una eficiencia sobrehumana, sin un solo contratiempo importante, en un entorno peligroso, con tecnología limitada y una logística infernal. Detente a pensar. Es una cifra inventada para que la historia encaje y se pueda cerrar el caso. La pregunta es simple. ¿Es remotamente plausible que un proyecto de esta complejidad, en este entorno, con esta tecnología, se completara en un plazo tan absurdamente agresivo, o es simplemente un número ficticio para apuntalar una teoría que se desmorona? Ahora, hablemos de la función declarada. La historia oficial insiste categóricamente en que el Casné es un mausoleo real, la tumba de Aretas IV. La prueba principal y única que se ofrece para esta afirmación es la completa y absoluta ausencia de pruebas. Dentro de las cámaras talladas no. Se encontraron cuerpos. No se encontraron sarcófagos. No se encontró ni un solo fragmento de ajuar funerario, ni una cuenta, ni una pieza de cerámica rota. La explicación oficial para esta falta total de evidencia es una excusa conveniente. Fue sistemáticamente expoliada en la antigüedad. Esto no es una explicación. Es un intento de explicar la ausencia de datos, una hipótesis que no se puede probar. Es un cheque en blanco narrativo, para tapar un agujero fatal en la historia. ¿No es esto simplemente un disparate? Analicemos la excusa del saqueo perfecto. Pensemos en cómo funciona el saqueo, de tumbas en el mundo real. Es un negocio sucio, rápido y destructivo. Los ladrones no son arqueólogos cuidadosos. Entran a la fuerza, rompen sarcófagos, destrozan objetos en su búsqueda de metales preciosos, agarran lo valioso y huyen lo más rápido posible. Dejan un desastre. Dejan fragmentos de huesos, cerámica rota, herramientas rotas y el caos general de una búsqueda frenética. Lo que no encontramos en el Casné es precisamente ese desorden característico. Encontramos cámaras vacías, barridas, con paredes y suelos lisos. La idea de un saqueo tan increíblemente meticuloso que elimina hasta el último gramo de evidencia biológica o material, sin dañar significativamente la estructura, es inverosímil. ¿Qué tipo de ladrones se toman el tiempo de limpiar la escena del crimen a la perfección, sin dejar ni una astilla de hueso? La ausencia total de restos humanos es el punto clave que destroza la teoría de la tumba. Incluso con el saqueo más completo imaginable, fragmentos óseos diminutos, dientes o astillas de hueso, casi siempre permanecen, especialmente en las grietas del suelo de arenisca, en las esquinas, o en el mortero si lo hubiera. Además, la arqueología forense moderna tiene métodos para detectar los rastros químicos de la descomposición humana en materiales porosos como la arenisca. Un cuerpo en descomposición libera una gran cantidad de fosfatos y otros compuestos orgánicos, que se filtran en el suelo y la roca circundante,
dejando una firma química detectable. Durante milenios, la prueba es clara y definitiva: tomar muestras del suelo de las cámaras y analizarlas en busca de estas firmas químicas de descomposición. ¿Se han realizado estas pruebas? De forma exhaustiva, y se han publicado los resultados. Si no, ¿por qué no? Si se han realizado y han dado negativo, la teoría de la tumba se derrumba por completo. No puedes engañar a las restricciones de la bioquímica. ¿Por qué se nos pide que aceptemos la historia de un saqueo perfecto cuando contradice todo lo que sabemos sobre el comportamiento humano y la ciencia forense? Luego está el problema del hollín, una pieza de evidencia física tan condenatoria como la falta de huesos. Las cámaras interiores del Casne no tienen rastros de hollín en los techos o las paredes. La explicación oficial intenta sortear esto afirmando que la tumba fue sellada inmediatamente después de su construcción y nunca fue visitada regularmente con antorchas o lámparas. Esta explicación ignora convenientemente un hecho fundamental e ineludible: la propia construcción. Las cámaras interiores fueron talladas en la oscuridad total del interior de la montaña. Los canteros habrían necesitado iluminación constante y brillante durante meses, quizás años, para poder ver lo que estaban haciendo. Lámparas de aceite, antorchas, cualquier fuente de luz basada en la combustión. Y la combustión produce hollín. Es una ley de la física, es inevitable. La ausencia total de hollín es una pieza de evidencia forense devastadora. No solo refuta la idea de visitas rituales posteriores, sino que pone en duda todo el proceso de construcción descrito. A menos que los nabateos tuvieran acceso a una fuente de luz fría y sin humo, una tecnología que no hemos redescubierto hasta la era moderna, la ausencia de hollín es físicamente imposible. Haz la comprobación más sencilla tú mismo. Intenta tallar tu nombre en una tabla de madera dentro de un armario completamente oscuro, usando solo una vela como luz. El techo del armario se ennegrecerá. Ahora imagina hacer eso durante años. La falta de hollín no es un detalle menor. Es una contradicción fundamental en el corazón de la historia. ¿Cómo se excavaron y terminaron estas cámaras interiores en la oscuridad total, sin dejar el más mínimo rastro químico de su fuente de luz? La ubicación misma del Casne es otro punto importante de fricción con la narrativa oficial. Está situado al final del Siq, un desfiladero largo, estrecho y sinuoso, que formaba la entrada principal a la ciudad de Petra. La historia dice que su ubicación fue elegida por su impacto dramático, una espectacular exhibición de poder y riqueza para impresionar a los comerciantes y dignatarios que visitaban la ciudad. Esto tiene sentido desde una perspectiva de propaganda y teatro, pero es una pesadilla absoluta desde una perspectiva de ingeniería y logística. Construir un monumento de precisión en un cañón estrecho limita drásticamente el espacio de trabajo, multiplica los costos y aumenta exponencialmente los riesgos. Seamos honestos, es la peor ubicación posible desde el punto de vista de la construcción. Piensa en el cuello de botella que esto crea. El número de trabajadores que pueden acceder a la fachada al mismo tiempo es severamente limitado por el ancho del cañón. El movimiento de materiales, el montaje de andamios y, como ya hemos visto, la eliminación de escombros se ven severamente restringidos. Un ingeniero moderno miraría ese sitio y diría que es una locura logística. El costo en tiempo, dinero y mano de obra se multiplica debido a las restricciones impuestas por el sitio. Eligieron deliberadamente uno de los lugares más difíciles, ineficientes y costosos para construir. La pregunta es ¿por qué? ¿Realmente una civilización pragmática de comerciantes como los nabateos aceptaría una desventaja logística tan masiva que podría duplicar o triplicar el costo del proyecto solo por el efecto teatral? La idea de que es una exhibición de poder es una simplificación excesiva que no resiste el análisis. El poder se puede exhibir de muchas maneras más eficientes y visibles. Si el objetivo era impresionar a la gente, ¿por qué esconderlo al final de un cañón de 1 kilómetro de largo? Un monumento verdaderamente dominante se construiría en un lugar alto, visible desde kilómetros a la redonda, como el monasterio, otra estructura de Petra que se encuentra en la cima de una montaña. El Casne, en cambio, está oculto. Solo se revela en el último momento, en un espacio íntimo y cerrado. Su ubicación sugiere secreto, o una función específica intrínsecamente ligada a la geología y la acústica de ese punto exacto del cañón, no una simple valla publicitaria para mostrar riqueza. ¿Por qué sacrificar tanta eficiencia, recursos y visibilidad si la ubicación no era absolutamente crítica para la función real del edificio?
una función que claramente no era la de una simple tumba. Cambiemos de lente de nuevo y miremos las influencias arquitectónicas. Se nos dice que el Jazne es una brillante fusión de estilos nabateos locales y helenísticos, con posibles aportes directos de constructores de Alejandría. La fachada ciertamente tiene elementos clásicos griegos, las columnas corintias, el frontón roto, las figuras mitológicas. Pero esto no simplifica la historia, la complica exponencialmente. Muestra que quienquiera que diseñó y construyó esto, no solo era un maestro cantero, sino también un erudito con un conocimiento sofisticado de la geometría sagrada, la proporción, la historia del arte y la filosofía arquitectónica. Este es el tipo de conocimiento que se encuentra en los grandes centros de aprendizaje como la Biblioteca de Alejandría, no en una cultura de comerciantes de caravanas recientemente asentada. ¿Cómo adquirieron los nabateos este nivel de conocimiento académico de vanguardia? Si los artesanos de Alejandría, la capital intelectual del mundo antiguo, estuvieron directamente involucrados, eso significa que este no fue un proyecto provincial. Fue un proyecto de vanguardia internacional, el equivalente antiguo a contratar al arquitecto más famoso del mundo para construir una estructura experimental en un lugar remoto. Esto eleva aún más el costo, la complejidad y las implicaciones. ¿Por qué Aretas IV, un rey de un reino regional, invertiría una fortuna para traer a los mejores talentos del mundo, no para construir su palacio, o un templo a los dioses, o una biblioteca, sino para tallar su tumba? En un acantilado en el desierto, el incentivo simplemente no cuadra. Los reyes construyen monumentos para glorificar sus vidas y legados, pero la escala técnica y la sutileza del Jazne sugieren un propósito mucho más técnico y funcional que meramente conmemorativo. La fusión de estilos podría ser la pista más importante que tenemos. En lugar de ser simplemente decorativo, el diseño podría ser funcional. Ciertas formas arquitectónicas, ciertas proporciones, resuenan de maneras específicas con las ondas sonoras y sísmicas. Las columnas, los nichos vacíos, la extraña urna en la parte superior, que las leyendas locales decían que contenía el tesoro de un faraón, ¿son solo decoración copiada de los griegos o son componentes calibrados de un sistema más grande? Al atribuir todo a la influencia estilística, estamos descartando perezosamente la posibilidad de que la forma siga a la función de una manera que hemos olvidado. La realidad no se preocupa por nuestra falta de imaginación. ¿Y si el diseño no es arte, sino un diagrama de ingeniería para un dispositivo que no reconocemos? La estructura fue tallada directamente en una pared de arenisca roja. Este hecho es crucial y a menudo se pasa por alto en su importancia. No está construida con bloques, está excavada. Es una estructura monolítica, lo que significa que es una sola pieza con la montaña misma. Esto tiene implicaciones estructurales y energéticas profundas. Una estructura monolítica se comporta de manera muy diferente a una construida con bloques separados. Vibra como una sola unidad. No tiene juntas que disipen la energía. Se acopla directamente a la geología de la Tierra, moviéndose y resonando con ella. La pregunta que debemos hacer es, ¿por qué elegir el método de construcción más difícil, arriesgado y restrictivo, si no fuera para explotar precisamente estas propiedades únicas de una estructura monolítica? La elección del material, la arenisca, también es extremadamente sospechosa cuando se la mira desde una perspectiva física. La arenisca, especialmente la arenisca de Petra, que es rica en cuarzo, tiene propiedades piezoeléctricas. Esto es un hecho científico. Piezoelectricidad significa que cuando el material se somete a presión mecánica, como la compresión o la vibración, genera una carga eléctrica. Y Petra está situada en una zona geológicamente muy activa. Se encuentra cerca de la falla del Mar Muerto, una importante falla de transformación. La Tierra aquí está constantemente bajo tensión, vibrando con innumerables temblores y movimientos tectónicos. Haz la comprobación. Junta las piezas. Una estructura gigantesca, monolítica y simétrica, hecha de un material piezoeléctrico, situada en una de las zonas sísmicamente más activas del planeta. ¿Es esto una coincidencia? Piensa en las implicaciones de esta convergencia de factores. Tienes una estructura monolítica de 40 metros de altura, con formas que parecen diseñadas para resonar, tallada en una roca con propiedades piezoeléctricas, situada en un cañón que puede enfocar las ondas sonoras y sísmicas, y todo ello anclado en una línea de falla tectónica activa. Esto empieza a sonar mucho menos como una tumba pasiva, y mucho más como una pieza activa de maquinaria geológica. Cada elemento que es un problema para la teoría de la tumba, la ubicación difícil, el material específico,
El método de construcción monolítico se convierte en una ventaja de diseño si el propósito era interactuar con el entorno a un nivel energético. ¿Es realmente solo una coincidencia que todos estos factores se alineen perfectamente para algo que no es una tumba? La historia oficial no tiene respuesta para nada de esto. Simplemente ignora la geología, ignora la física de los materiales, ignora la ingeniería estructural avanzada. Simplemente repite el mantra «es una tumba» y descarta cualquier evidencia en contrario como saqueo, influencia artística o ritual. Es una explicación que crea más agujeros de los que tapa. Es una historia que se niega a mirar la evidencia física y prefiere una narrativa cómoda y simple. Detente a pensar. Es una ficción que insulta la inteligencia de los constructores originales. El Kazne permaneció efectivamente oculto al mundo occidental durante más de 1000 años, después de que Petra fuera en gran parte abandonada alrededor del siglo VIII. Fue redescubierta por el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt en 1812. Este largo periodo de abandono y olvido es significativo. Si fuera un mausoleo real tan importante, la tumba del rey más grande de los nabateos, uno esperaría que se convirtiera en un lugar de peregrinación, o que al menos se mantuviera en la memoria cultural de la gente de la región. En cambio, su propósito original se desvaneció por completo. Las leyendas locales de los beduinos hablaban de que contenía el tesoro de un faraón, de ahí su nombre, el Kazne, el tesoro, pero nadie recordaba que fuera la tumba de un rey nabateo. ¿Por qué una estructura tan monumentalmente importante perdería su función original en la memoria colectiva de forma tan completa? El hecho de que ahora sea una de las 7 maravillas del mundo moderno y un patrimonio de la humanidad de la UNESCO no valida la historia oficial, solo valida su innegable magnificencia visual y su misterio. Nuestro asombro moderno no es una prueba de su propósito antiguo. De hecho, nuestro propio asombro debería ser el principal motor de nuestro escepticismo. Si a nosotros, con toda nuestra tecnología moderna, nos parece una hazaña de construcción casi imposible, ¿por qué aceptamos tan fácilmente la historia de que una antigua cultura de comerciantes lo hizo con cinceles de hierro en 3 años para enterrar a un solo hombre? Es una narrativa que no respeta la escala del logro. Es un disparate. La narrativa oficial tiene demasiados agujeros para ser tomada en serio. La identidad de los constructores, sus herramientas imposibles, sus métodos inexplicables, la línea de tiempo de fantasía, la función declarada pero no probada, la ausencia total de evidencia física corroborante, la ubicación ilógica para la construcción, el propósito olvidado. Cada pilar de la historia oficial se derrumba bajo el más mínimo escrutinio basado en restricciones. No es una teoría coherente, es un conjunto de suposiciones convenientes y excusas ad hoc, diseñadas para cerrar un archivo que debería permanecer abierto a una investigación seria. No puedes construir un caso sobre la ausencia de evidencia. ¿Cómo puede ser esto aceptado como una explicación válida? Mira de nuevo el panorama general, pero esta vez con los ojos de un ingeniero, no de un historiador del arte. Tienes una estructura de precisión matemática, tallada en la roca viva, lo que la acopla a las vibraciones de la Tierra. Está ubicada en un cañón geológicamente activo. Está hecha de un material potencialmente piezoeléctrico. La explicación de que es una tumba para un rey es la explicación menos imaginativa y menos probable posible. Ignora el 90% de los datos físicos que tenemos delante de nuestros ojos. Es el equivalente a encontrar un motor de un reloj suizo de precisión y declararlo un ancla de barco porque es pesado y está hecho de metal. Es una categorización perezosa que ignora la función obvia implícita en el diseño. ¿De verdad vamos a seguir fingiendo que no vemos el patrón? La falta de comparaciones válidas dentro de la propia cultura nabatea es la señal más clara de que estamos ante algo diferente. Sí, hay otras tumbas, pero como hemos visto, ninguna se acerca a la escala, complejidad, precisión o perfección de El Kazne. Se presenta como la culminación de una tradición de tallado en roca, pero en realidad es una ruptura radical y violenta con esa tradición. No hay una evolución clara que conduzca a El Kazne. No hay un proto-Kazne. Simplemente aparece en el registro arqueológico, casi completamente formado, como si hubiera sido construido con un conjunto de conocimientos y una tecnología que no se ven en ningún otro lugar de la cultura nabatea, ni antes ni después. La pregunta fundamental sigue sin respuesta. ¿De dónde vino ese conocimiento? Y, lo que es igual de importante, ¿a dónde se fue después?
Cambiemos la lente una última vez y enfoquémonos en el incentivo. ¿Cuál es el incentivo para construir algo como esto? Si eres un rey, el incentivo para construir una tumba es la gloria póstuma y la inmortalidad del nombre. Pero, ¿requiere la gloria póstuma este nivel de precisión técnica casi microscópica? No. Requiere tamaño, oro, inscripciones jactanciosas y una ubicación prominente. El Qasne es sutil. Su poder no reside en su opulencia, sino en su perfección. El incentivo aquí parece ser técnico, no conmemorativo. Quien construyó esto no estaba tratando de decir, yo fui grande. Estaba tratando de hacer que algo funcionara con una precisión increíble. ¿No es obvio que la función dictó la forma? La inversión de recursos, tiempo, dinero, mano de obra especializada de élite, fue astronómica. Para una sociedad de comerciantes pragmáticos como la nabatea, cada decisión de inversión importante tiene un costo de oportunidad. Los recursos dedicados a el Qasne no se podían dedicar a acueductos para la ciudad, defensas militares o la expansión de las rutas comerciales. El retorno de la inversión para una tumba es puramente simbólico y se deprecia rápidamente. Pero si la estructura tenía una función práctica, una función que quizás generaba energía, estabilizaba la región sísmicamente o servía como algún tipo de dispositivo de comunicación a larga distancia, entonces la masiva inversión de recursos de repente se vuelve completamente racional. Un buen comerciante entiende el retorno de la inversión. ¿Cuál era el retorno aquí? La historia oficial nos pide que creamos en un acto de vanidad irracional a una escala sin precedentes. Nos pide que ignoremos la física, la geología, la logística y la total falta de evidencia forense corroborante. Nos pide que aceptemos una historia simple y tranquilizadora para un objeto profundamente complejo y perturbador. Seamos honestos. Eso no es ciencia ni historia, es un cuento de hadas para turistas. El Qasne no es un caso cerrado. Es una anomalía de primer orden que exige una explicación mucho mejor, una que realmente se enfrente a los hechos de la piedra. ¿Cuánto tiempo más vamos a aceptar una respuesta que no responde a nada? Existe una hipótesis alternativa. Debe ser etiquetada claramente como tal, una hipótesis, no un hecho probado. Esta idea propone que el Qasne no es una tumba en absoluto, sino algún tipo de resonador sísmico o un dispositivo de energía geológica. La teoría sugiere que la estructura fue diseñada específicamente para recolectar, concentrar y transducir las vibraciones naturales de la Tierra que son abundantes en esa ubicación. Su forma, material y ubicación precisa en el cañón no serían elementos decorativos, sino componentes funcionales de un dispositivo, diseñados para interactuar con las tensiones tectónicas y la energía sísmica ambiental. Esta hipótesis, aunque especulativa, al menos intenta dar cuenta de las extrañas anomalías que la historia oficial simplemente ignora. El veredicto, después de examinar la evidencia física y las restricciones del mundo real, es claro e inequívoco. La historia oficial de que el Qasne es simplemente un mausoleo real es fundamentalmente insuficiente y probablemente falsa. Falla en casi todas las pruebas de estrés basadas en la logística, los recursos, la ciencia de los materiales y la evidencia forense. La narrativa de nómadas convertidos en maestros constructores, que tallaron una obra maestra de precisión matemática, con herramientas manuales en un tiempo récord, para un propósito del que no queda ni el más mínimo rastro, es una ficción conveniente que ya no podemos permitirnos aceptar sin un cuestionamiento riguroso. La piedra de Petra nos cuenta una historia de una ingeniería mucho más profunda y un propósito mucho más complejo de lo que nos han dicho, y es hora de que empecemos a escucharla. Si quieres más análisis forenses que desafían las narrativas oficiales, suscríbete.